Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, chicos, dependiendo de cuándo se encuentren viendo este video. El día de hoy vamos a analizar en nuestro video semanal las patologías básicas del sistema hematológico y circulatorio, los aspectos esenciales de cada una de ellas y cómo reconocerlas cuando tenemos un caso frente a nosotros. Así que acompáñanos a ver esta presentación. Bien, las patologías del sistema hematológico las hemos dividido en tres grandes grupos. Ojo, eso no quiere decir que no haya más enfermedades, sí las hay, solamente que por su frecuencia y por sus características vamos a hablar solamente de anemias, alergias y leucemias. Bien, ¿cómo definimos a una anemia? Bueno, la anemia se define como la falta de hemoglobina en la sangre. Ya sabemos nosotros que la hemoglobina es una sustancia que se encuentra dentro del eritrocito que permite captar oxígeno y transportarla a otros tejidos. Entonces, cuando hace falta hemoglobina, nosotros estamos hablando de un cuadro anémico. Pero esta deficiencia de hemoglobina se puede presentar por tres causas. Número uno, puede ser que el paciente no esté consumiendo hierro, tenga una poca ingesta de hierro. Número dos, haya una pobre producción de eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina regula la producción de las células sanguíneas. Y número tres, puede ser por una falta de administración de vitaminas, ya sea complejo B o ácido fólico. Y vamos a ver cómo cada una de ellas afecta al glóbulo rojo para que se presente esta patología. Bien, recordemos entonces que el transporte de oxígeno a los órganos y a los tejidos está mediado a través de la hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina, bueno, cuando el eritrocito pasa por el pulmón, el oxígeno que hay en los pulmones va a entrar, va a ser atrapado por las moléculas de hemoglobina. Entonces, una vez dentro, el oxígeno viaja en el eritrocito. Cuando llega a la célula o al tejido donde tiene que ser utilizado, el eritrocito lo va a liberar para que precisamente el tejido y la célula funcionen de manera correcta. Ahora bien, habíamos dicho nosotros que la baja cantidad de hemoglobina me puede provocar una anemia y que precisamente nosotros cuando hacemos un análisis, un frotis sanguíneo, cuando nosotros analizamos los glóbulos rojos a través de un microscopio, lo que vamos a observar es esto. De manera normal, vean ustedes que la hemoglobina le da un color característico a la sangre, le da un color rojo específico. Y cuando empieza a disminuir los niveles de hemoglobina, precisamente el eritrocito se torna pálido, el eritrocito pierde color y por consiguiente sabemos que este paciente tiene una anemia, ¿sí? Es importante saber que cuando pierde color el eritrocito se denomina anemia hipocrómica. Hipo, poco, crómica, cromos, color, ¿sale? Entonces quiere decir que este eritrocito está teniendo una pérdida en su coloración por la falta de hemoglobina. Ahora, dijimos que las tres causas son, la número uno, deficiencia de hierro, y precisamente la deficiencia del hierro, que es un mineral, va a producir esto. Por eso cuando un paciente tiene anemia, generalmente lo que recomendamos es sulfato ferroso, fumarato ferroso o alimentos ricos en hierro para que precisamente se transforme en hemoglobina y esto favorezca a la recuperación del cuadro anémico de manera satisfactoria. Cuando tenemos una disminución de la eritropoyetina, ojo, el eritrocito está conservando su color. ¿Cuál es el problema? El problema es que como la eritropoyetina se encarga de regular el proceso de producción de la sangre, al no haber suficiente eritropoyetina, pues los eritrocitos no se van a reproducir. Y entonces, al haber pocos eritrocitos, también es un indicativo de anemia. Aquí el eritrocito está normal. El eritrocito no tiene ninguna alteración. El problema es que son pocos y como son pocos, no alcanzan a distribuir todo el oxígeno a todos los tejidos. Y esa también es considerada como un tipo de anemia. Y la tercera, la deficiencia de vitaminas y folatos. Durante la producción de los eritrocitos, es importante mencionar que los eritrocitos tienen que tener una forma regular, muy parecida a un disco,
y que precisamente tanto las vitaminas del complejo B como la síntesis de folatos, en este caso ácido fólico, favorecen a que estos eritrocitos tengan la forma correcta. Pero cuando disminuye la cantidad de ácido fólico y de vitaminas del complejo B dentro del organismo, lo que va a suceder es que estos eritrocitos se van a volver deformes. Van a tener formas muy raras y además alejadas a lo que nosotros conocemos. Entonces, cuando se producen estos eritrocitos, se le conoce como anemia falciforme. ¿Sí? Significa que los eritrocitos no tienen la forma correcta. ¿Y esto qué me va a condicionar? Bueno, que estos eritrocitos tienen un periodo de vida más corto, esto provoca que se destruyan más rápido y al destruirse pues nos quedamos sin eritrocitos que puedan transportar el oxígeno y provoca el cuadro anémico. Vean ustedes, aquí tenemos otra representación más clara de lo que es la deficiencia de folatos y vitaminas. Observen estas células estrelladas y que precisamente estas células son células que no tuvieron un proceso de producción correcto. Entonces, generalmente nosotros vamos a reconocer estos cuadros porque probablemente el paciente ha tenido poca ingesta de ácido fólico o bien poca ingesta de vitaminas del complejo B. Además, que puede presentarse en casos avanzados la destrucción, como habíamos dicho, la destrucción de estos eritrocitos deformes y por consiguiente caer en una anemia debido a que no hay suficientes eritrocitos para cumplir con la tarea. Además de que, bueno, en este caso las células se van a producir deformes, puede haber esto, puede ocasionar que haya células pequeñas o células grandes. Y aquí entra otra clasificación, otro nombre que se le da a la anemia. Cuando las células están pequeñas se le llama microcítica. Cuando las células están grandes se le llama macrocítica. Entonces podemos tener combinaciones de anemias. Podemos tener una anemia hipocrómica microcítica, es decir, tienen poco hierro y aparte están pequeños. Y claro que sí, podemos tener también una hipocrómica normocítica, es decir, tienen poca hemoglobina, tienen poco color, pero están de tamaño normal. Entonces, esto es importante que nosotros lo sepamos, porque también en un parámetro de la biometría hemática podemos darnos cuenta si estas células están deformes o están dentro de sus valores normales. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, porque vamos a encontrar los volúmenes corpusculares alterados. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio y el volumen plaquetar medio van a estar alterados en una biometría hemática, que precisamente la próxima semana veremos un taller de análisis de biometría hemática. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Bueno, principalmente como hay un aporte insuficiente de oxígeno, acuérdense, el problema aquí es que el oxígeno no está llegando a los tejidos. Por consiguiente, va a producir cansancio, puede producir sueño excesivo, puede producir dolor de cabeza, que acuérdense que para nosotros es cefalea, ¿sí? Digo dolor de cabeza porque muchas veces cuando estamos frente a un paciente nos cuesta trabajo explicarle al paciente cuáles son los nombres de los síntomas y signos. Esto porque, bueno, derivado de muchos pláticas con colegas médicos, muchos de ellos se rasgan las vestiduras cuando el estudiante le explica al familiar o le dice información al familiar en términos coloquiales y esto no debe de pasar así. Se le explica en términos coloquiales para que quede entendible al paciente y es la razón por la cual a veces uno gana sus detractores, porque precisamente yo le digo siempre a los estudiantes, tienes que asegurarte que el paciente entendió y su familiar entendió lo que le quisiste decir. No me sirve de nada a mí llegar y decirle a un paciente o a un familiar, es que su paciente presenta anasarca, cefalea, y le empiezo a decir el montonal de tecnicismos, displasia medular, pues, y el paciente se quede con cara de que no entendió nada. Precisamente, es importante saber los conceptos, pero lo más importante es transmitirlos al familiar o al paciente al cual se le está brindando la atención. Puede tener pérdida del apetito, también se llama anorexia, ¿sí? O palidez de piel o tegumentos, ¿sí? Palidez mucotegumentaria, palidez de la mucosa oral, palidez de las conjuntivas, palidez de las extremidades, palidez generalizada, ¿sí? Vamos. Bien.
Otra de las características que puede presentar el sistema hematológico en cuanto a sus patologías son las alergias. Las alergias son una enfermedad, o mejor dicho, son reacciones. Son reacciones de sensibilidad que están caracterizadas por la interacción de células sanguíneas, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Esto por qué? Bueno, porque una alergia se va a comportar de diferente forma dependiendo de la persona, dependiendo del producto al que fue expuesto, a la cantidad que consumió, ¿sí? Y no en todas las personas va a actuar de diferente, va a actuar de la misma manera, ¿sí? Debemos de saber que cada organismo tiene una capacidad de respuesta diferente. Bueno, ¿cómo definimos una alergia? Una alergia está definida como la respuesta de hipersensibilidad. ¿Qué significa hipersensibilidad? Significa que soy demasiado sensible a esa sustancia que me va a ocasionar algún daño. Y esto es muy importante. Acuérdense que en una alergia debe de haber una interacción antígeno-anticuerpo. Y ya vimos que es un antígeno y ya vimos que es un anticuerpo. Que claro, se los voy a volver a recordar para que lo tengan presente. Importante, perdón. Se puede dar por herencia, se puede dar por intoxicación alimentaria o medicamentosa y además por exposición prolongada, ¿sí? Esto de exposición prolongada lo vamos a comprender un poquito más adelante. ¿Por qué razón? Porque luego me he topado con pacientes que me dicen, doctor, es que yo antes no era alérgico a esto y ahora ya me hice. Pues precisamente hubo un periodo de exposición prolongada a esa sustancia que derivó en en el desarrollo de la alergia. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Bien, acuérdense que el antígeno dijimos que es toda sustancia ajena al cuerpo, puede ser un perfume, puede ser polvo, puede ser un, un alimento, puede ser un medicamento, puede ser cualquier cosa ajena al cuerpo, ¿sí? Aquí vamos a tener tres individuos importantes, tres actores importantes, el antígeno, la célula sanguínea y el anticuerpo, ¿sí? Bueno, cuando el antígeno entra en contacto con el organismo, va a provocar algo que se le llama sensibilización. Ojo, el primer contacto no va a provocar reacción alérgica, va a provocar una sensibilización. ¿Qué significa? Que cuando el antígeno entra en contacto con el cuerpo humano, los anticuerpos van a pegarse a la superficie de la célula porque van a reconocer este fragmento y van a decir, bueno, ya te vimos, ya sabemos que estás aquí, para la próxima ya sabes lo que te va a pasar, ¿sí? Es decir, preparan a la célula para una reacción. Por eso es que cuando se unen a la célula, en el segundo, en la segunda exposición, ven ustedes, aquí ya el antígeno se unió a la célula, ya está listo para reconocer al antígeno. Y en la segunda exposición, cuando vuelve nuevamente a consumir el alimento, el medicamento, la sustancia, entró en contacto con lo que le ocasiona la alergia, bueno, entonces el cuerpo ahora sí reconoce esta sustancia, se acopla a los anticuerpos, hay un sistema de acoplamiento, quiere decir, se reconocen ellos dos y entonces todas las exposiciones después de la primera ya me van a ocasionar los mediadores alérgicos, la liberación de los mediadores alérgicos. ¿Qué significa liberación de mediadores alérgicos? Bueno, que ahora sí vamos a tener nosotros, ¿sí? Manifestaciones clínicas de una alergia. ¿Pero por qué se producen estas manifestaciones clínicas? Bueno, porque al momento de que se realice este acoplamiento, la célula va a liberar histamina, que es un mediador alérgico, y que va a provocar prurito, eritema, edema y abones. Ah, ¿verdad? ¿Qué son? Bueno, el prurito es comezón, el eritema es el enrojecimiento, el edema es la hinchazón y los abones son ronchas de gran tamaño, muy pruriginosas que pueden aparecer tras la exposición a una reacción alérgica. Esto es muy importante. Vean, estos son abones. Este es un abón, este es otro abón, acá hay otro abón. Por aquí vemos un poquito de rinorrea, que también se me pasó. La rinorrea quiere decir escurrimiento nasal. Y por aquí vemos un poquito de enrojecimiento, que es el eritema, y acá vemos el edema, que es la hinchazón. Bueno, esto es muy importante. En una biometría hemática yo voy a ver aumento de eosinófilos y de basófilos, que son las células que principalmente reaccionan cuando hay un proceso alérgico, ¿sí? Y precisamente esto me va a desencadenar la manifestación clínica. Ojo, las manifestaciones clínicas van a depender del individuo. ¿Esto por qué se los digo? Bueno,
porque precisamente hay una forma de manifestación muy grave de una esta alergia. ¿Cómo se llama? Se llama anafilaxia. Y precisamente un choque anafiláctico puede provocar la muerte en una persona. Bien, y como se los había mencionado, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento para las alergias son medicamentos denominados antihistamínicos. ¿Por qué antihistamínicos? Bueno, porque van a bloquear el funcionamiento de la histamina. Acuérdense que dijimos que la histamina va a aumentar la reacción alérgica y que se va a liberar al momento del contacto antígeno-anticuerpo. Aquí vemos precisamente el antígeno, también llamado alergeno porque provoca alergia, ¿sí? Entra en contacto con el anticuerpo y al momento de que se produce este acoplamiento se libera histamina. Lo que nosotros queremos es que con el antihistamínico esto no suceda, no se libere la histamina para que así el paciente no tenga esas molestias y que precisamente, bueno, de acuerdo a su severidad, podemos tener leve, moderada y severa, en donde la forma más grave es el choque anafiláctico, como lo había mencionado. Este puede provocar tanto la parálisis respiratoria como un angioedema, un edema generalizado, ¿sí? Dificultad para respirar y, bueno, al último, desencadenar la muerte por un paro cardiorrespiratorio. Bien, ¿cómo funcionan los antihistamínicos? Vean ustedes, aquí ya está el acoplamiento entre el alergeno, el antígeno y entre el anticuerpo. Entonces la célula empieza a liberar la histamina y vean que la histamina se van a unir a los receptores de precisamente de esta sustancia y van a provocar todas las molestias. Al momento de que se acoplan a estos receptores, que se pegan aquí, inicia el proceso de vasodilatación y por consiguiente las molestias que habíamos mencionado, ¿sí? El prurito, los sabones, el edema, el eritema. Pero cuando consumimos medicamentos antihistamínicos, lo que van a hacer los antihistamínicos es ocupar los receptores donde se pega la histamina y entonces la histamina ya no tiene dónde ponerse. Entonces, al ver esto, híjole, ya no hay lugar, ya no hay espacio, pues precisamente se corta con el efecto de la alergia, se corta con las manifestaciones clínicas de la alergia. Entonces, precisamente por eso se le denominan antihistamínicos. Bien, otra de las enfermedades que se pueden presentar en el sistema hematológico son las leucemias y que precisamente son enfermedades malignas que se van a producir en la médula ósea, están consideradas como el cáncer hematológico o como le llama la gente, cáncer en la sangre, ¿sí? Esto va a provocar producción anormal de leucocitos, de células de la serie blanca, aunque también puede ser de la serie roja, vamos a ver y que van a recibir el nombre de blastos. Los blastos son células deformes, son células anormales en su producción y que no están relacionadas con ninguno de los factores que habíamos mencionado anteriormente, como la ingesta de ácido fólico o vitamina B. ¿Eso qué quiere decir? Que son punto y aparte. El problema de la leucemia está en la médula ósea, en el lugar donde se procesa, donde se producen células sanguíneas. Y ven ustedes, aquí en la parte superior estamos viendo un frotis sanguíneo de células normales. En la parte inferior, bueno, ahí está sangre normal y en la parte inferior estamos viendo un frotis de leucemia. Vean la cantidad de leucocitos, de células sanguíneas deformes, grandes, blancas que hay y precisamente eso se le conoce como una enfermedad maligna, un cáncer en la sangre. Bien, es importante saber que existen diferentes variedades de leucemia, ¿sí? Dentro de las que se ubican clínicamente está la leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, perdón, leucemia linfoide crónica y leucemia linfoide aguda o linfoblástica aguda. Bueno, ¿por qué el mieloide y por qué el linfoide? Bueno, cuando se lleva a cabo la producción de células sanguíneas, tenemos a la célula que da origen a todo, a la célula responsable de todo, que se llama célula madre sanguínea. Esta célula madre sanguínea va a diferenciarse en dos tipos, en células linfoides y en células mieloides. Si nosotros hablamos de una leucemia mieloide, quiere decir que el defecto se produce en esta línea de células.
que la mieloide me va a dar origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a los mieloblastos, que van a los granulocitos o eosinófilos o basófilos, y a los monoblastos, que dan a los monocitos. Estos vienen de la familia mieloide. Entonces, cuando hablamos de una leucemia mieloide, el defecto está en estas células. Y cuando nosotros hablamos de la célula linfoide, el defecto va a estar en los linfoblastos que dan a los linfocitos B o T y que va a producir precisamente a los blastos como tal. Blastos quiere decir células gigantes, células grandes. Entonces, puede haber blastos tanto linfoides como mieloides, ¿sale? Entonces, vean ustedes la diferencia entre cada una de esas leucemias. Es importante saber que los síntomas de un cáncer son muy inespecíficos, ¿sí? Pero que después de una exploración, después de una revisión clínica y junto con el estudio, con los estudios complementarios, podemos nosotros hacer diagnóstico de una leucemia. Esta es una imagen que representa las principales manifestaciones en etapa infantil, pero que de todas maneras muchas de ellas son aplicadas también para el adulto. Por ejemplo, bueno, puede presentar el paciente sudoraciones profusas, generalmente por la noche, puede tener sangrado de nariz abundante, recurrente, puede tener dolor o hueso en las articulaciones, puede producir puntos rojos en la piel, puede provocar también alteraciones de la marcha o del equilibrio, es un paciente que se va a tropezar seguido, es un paciente que va a chocar con objetos, pueden producirse hematomas, bueno, moretones en la piel de manera espontánea, no se golpea, no nada y aparecen estos moretones, ¿sí? Puede tener un crecimiento abdominal, ¿sí? Le llamamos nosotros panzoncitos o timbones, ¿sí? Es decir, cuando tienen su crecimiento abdominal, su panza, ¿sale? En algunos lugares se conocen como tripudos, ¿sale? Va a haber una pérdida de peso, esto sí es importante porque hay una pérdida de peso generalizada, el niño empieza a bajar de peso o el adulto empieza a perder peso de forma acelerada, además de que puede presentar nódulos, y estos nódulos linfáticos que son inflamaciones de los ganglios linfáticos, generalmente provocadas en cuello, axilas e ingles, así como también puede tener una manifestación de una luz blanca en lo que es la córnea, ¿sí? Al momento de que se toma una foto, se ve un reflejo blanco. Esto puede ser indicativo también de algún tipo de cáncer, ¿sale? El dolor de cabeza persistente, sangrado de encías, palidez, fatiga o cansancio, fiebre sin causa aparente, no hay un foco infeccioso y el niño tiene fiebre, además de mareo. Y bueno, por aquí menciona el estrabismo, ¿no? Que es cuando los ojos del niño se van hacia la parte media de la cara y produce el famoso visco. Entonces, estos síntomas también son aplicables tanto para el paciente adulto. Es importante saber que no porque yo tenga dolor de cabeza ahorita ya tengo cáncer. Se tiene que hacer una revisión, se tiene que hacer una investigación del historial, se tiene que conocer todos los datos relevantes sobre la patología y posteriormente, después de la exploración, ahora sí, complementar con una serie de estudios para que nosotros podamos determinar si efectivamente es algún proceso neoplásico leucémico, si es una leucemia, y bueno, dar el tratamiento correspondiente. Importante mencionar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de una leucemia. Bueno, tenemos a la genética, es decir, si se han presentado casos en familia, puede ser que también yo esté expuesto. Si hay exposición a fuentes de radiación, ¿vale? Acuérdense que, bueno, en este caso las fuentes de radiación las obtenemos nosotros de aparatos electromagnéticos, de fuentes, por ejemplo, como las plantas de producción de luz, ¿sí? Bueno, y un montón de aparatos más como el microondas, el teléfono, ¿sí? Bien, antecedentes de quimioterapia. Si el paciente anteriormente recibió una quimioterapia para tratamiento de algún otro tipo de cáncer, puede desarrollar una leucemia. Bueno, antecedentes familiares ya lo mencionamos y además de exposición a pesticidas o productos del campo para el tratamiento de las tierras, preparación de las tierras, productos de fumigación, estos también pueden provocar leucemia. Importante cómo se hace el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se hace a través de la aspiración de médula ósea y se toma de médula ósea, perdón, y se toma una biopsia, ¿sí? Se mete un catéter, una aguja especial para la médula ósea que va a llegar hasta la capa del hueso esponjoso,
¿sí? Acuérdense que dijimos que el hueso de la cadera, este hueso, el hueso ilíaco o el hueso coxal, es un hueso plano y que precisamente los huesos planos tienen en su interior capa de tejido esponjoso y aquí es donde se lleva a cabo la producción, esa es la médula ósea. Entonces se mete la aguja, se aspira, se toma una muestra y se analiza. Y ya después de eso podemos saber nosotros si efectivamente es una leucemia o no. Bien, ahora, pasando a las patologías del sistema circulatorio, vamos a tener a la hipertensión, a los eventos vasculares cerebrales y al infarto. Acuérdense que de estas patologías solamente vamos a abordar nosotros los aspectos esenciales, porque hablar de cada patología es prácticamente dedicarle unas 2 horas a cada una de ellas y no terminaríamos, porque son muchísimos los elementos que hay que abordar y el enfoque que le damos nosotros aquí es un poquito un enfoque general, un enfoque generalizado. Empecemos por hipertensión arterial, ¿sale? ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, cuando nosotros hablamos de presión arterial, debemos de recordar que el corazón manda la sangre a través de dos movimientos. El de la sístole, que es cuando hace una fuerza, se contraen los músculos del corazón, el músculo cardíaco, el músculo miocárdico, produce la contracción y entonces empuja a la sangre con cierta fuerza hacia los vasos. Bueno, estos vasos tienen la capacidad, sobre todo las arterias, pues se llama hipertensión arterial, tienen la capacidad de contraerse o de dilatarse, es decir, de cerrarse o hacerse más grandes. Entonces, cuando un vaso se contrae, puede provocar una contracción sostenida y va a ocasionar resistencia al paso de la sangre. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que conforme la sangre va viajando dentro de la arteria, puede encontrar ciertos lugares donde la arteria se contrajo, donde la arteria se hizo chiquita. Vamos a hacer un pequeño dibujo para que nos quede un poquito más claro. Me encanta dibujar, ¿sale? Más sobre la presentación. ¿Ok? Esta es una pequeña arteria y vean ustedes. La arteria empieza grande y la arteria se hace chica. Precisamente esto que está aquí con color azul es la zona de contracción, ¿vale? Voy a poner con color morado a la sangre, pero no es porque sea morada, sino para diferenciar los colores. Entonces la sangre viene del corazón y viene en este sentido. Y la sangre viaja con cierta fuerza, que es la que le fue proporcionada por la sístole del corazón. Al momento de que la sangre llega a este lugar donde se reduce la arteria, va a encontrar un mayor esfuerzo, una mayor resistencia al paso. Aquí como está grande pase fácilmente, pero aquí como está reducido empieza a pasar con mayor resistencia, con mayor fuerza. Entonces, precisamente a este aumento de presión que ocasiona que la sangre fluya con más dificultad, se le conoce como hipertensión arterial. Y precisamente la hipertensión arterial se va a medir en una unidad que se le llama milímetros de mercurio y que está abreviada por las letras mmHg, que significan milímetros de mercurio. Es importante saber que la presión arterial consta de dos cifras. La primera cifra representa a la sístole, es decir, a la fuerza del corazón durante la contracción, y a la diástole, que es la fuerza del corazón durante la relajación. ¿Sí? Y que precisamente estas dos me van a dar mi presión arterial. ¿En qué punto le llamamos nosotros hipertensión? Bueno, cuando las cifras de presión arterial son mayores a 140/90. Ojo, esto tiene que ver con la norma oficial mexicana, porque la AJA, la Asociación Americana del Corazón, ya establece que 130/90 se le denomina hipertensión arterial. Bien, entonces, dentro de los factores de riesgo para la hipertensión vamos a tener nosotros factores modificables y factores no modificables. Los modificables son todos aquellos que nosotros podemos hacer una intervención y que el paciente pueda mejorar algunos hábitos de su vida diaria, como cuáles, bueno, la alimentación es uno de los factores modificables que podemos nosotros favorecer, pues bueno, para que el paciente tenga una pérdida de peso y con esto disminuir el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. También, por ejemplo, el alcohol, el consumo del alcohol puede favorecer a que
disminuya la probabilidad de desarrollar hipertensión. Aunque cabe mencionarles algo muy importante, ¿eh? Hay algunos estudios que afirman que el consumo de una onza de alcohol, perdón, de vino tinto, por las mañanas disminuye el riesgo de eventos vasculares cerebrales y además de infartos al miocardio. Claro, hay que mencionarlo, una onza no quiere decir que te vas a echar toda la botella, ¿verdad? Y que tiene que ser vino tinto. Pero bueno, es una situación que pues está un poquito controversial, pero que hay evidencia científica. Bien, bueno, otra cosa importante, el sobrepeso, debemos de hacer que el paciente pierda peso de forma gradual, debemos hacer que no que evitar sobre todo el consumo de tabaco, que también puede provocar daños a las arterias y bueno, con esto desarrolla hipertensión y además el estrés, ¿no? También el estrés influye para el desarrollo de la enfermedad. De los no modificables, bueno, no podemos hacer nada, ¿sí? Tenemos a la edad, tenemos al sexo. Esto de la edad es muy importante porque, ¿qué creen? Conforme aumenta la edad de la persona, hay mayor probabilidad de desarrollar hipertensión. Y también el sexo, se dice que las mujeres son más propensas a desarrollar hipertensión que los hombres, así como también la genética, la herencia, el embarazo, si la mujer no tiene un adecuado control, puede desarrollar la enfermedad hipertensiva en el embarazo y además la raza, que generalmente en personas de piel oscura es más común la presencia de hipertensión. Ok, lo habíamos mencionado. ¿Cómo se produce la hipertensión? Bueno, esta es una arteria normal. Vean ustedes, por aquí pasa la sangre, ¿sí? No hay ninguna dificultad, pero, ojo, importante, a veces esta arteria se puede contraer, se puede cerrar más y entonces aquí es donde se produce la resistencia que les había mencionado al paso de la sangre y ello produce la hipertensión, pero también hay otra situación. Los pacientes que tienen colesterol y triglicéridos altos, que están muy elevados, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Pueden formar placas de grasa que se le van a conocer como ateromas. Y precisamente por eso las personas que tienen colesterol y triglicéridos luego se infartan, porque esta placa crece demasiado que llega a tapar el paso de la sangre y por consiguiente desarrollar un infarto. Vamos a ver qué es un infarto y qué es importante. El infarto se puede producir no solamente en el corazón, en cualquier órgano del cuerpo humano, ¿sí? Pero bueno, ¿qué sucede si el paciente no es no tiene problemas de colesterol, pero ¿cómo puede desarrollar hipertensión? Bueno, número uno, pues aumenta la fuerza con la que el corazón empuja la sangre por la resistencia que tenemos. Acuérdense que el vaso se puede abrir o cerrar dependiendo de los requisitos del cuerpo humano. Si requiere de más sangre, se dilata. Si quiere disminuir el flujo sanguíneo, se contrae. Pero precisamente eso lo llamamos vasodilatación adaptativa. El problema es que precisamente por los hábitos, por la genética, por los factores que ya mencionamos, puede haber una lesión a la arteria. Entonces esa arteria va a provocar que esta lesión, ¿sí? Pues bueno, al momento de que se fracturó, al momento que se lastimó el tejido que cubre esa arteria, va a provocar un proceso de cicatrización, el cual va a ocasionar que se engrose y que además disminuya su capacidad para estirarse, para volverse elástica. Entonces esto me genera la hipertensión arterial. Importantes síntomas y complicaciones. Bueno, dentro de los síntomas ya sabemos cefalea, que es el famoso dolor de cabeza, puede presentar mareo, el paciente puede presentar acúfenos, que son los famosos zumbidos, ¿sí? Puede presentar sangrado nasal cuando es demasiada la presión que tiene, muy elevada, ¿sí? Puede tener palpitaciones, una sensación extraña a nivel del pecho, ¿sí? La gente refiere como si le brincara algo, como si le brincara el corazón, puede tener dificultad respiratoria, además de visión borrosa. Esto es importante. Generalmente los síntomas de la hipertensión aparecen ya en etapas avanzadas. Se le llama enfermedad silenciosa porque muchas veces el paciente no se da cuenta que tiene hipertensión hasta que se presenta una de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, podemos tener un derrame cerebral, podemos tener demencia, podemos tener daño ocular, insuficiencia renal, disfunción sexual, insuficiencia cardíaca o infarto agudo del miocardio.
Cabe mencionar que la hipertensión es el principal factor de riesgo cardiovascular para enfermedades del corazón, y no solamente del corazón, sino también del sistema circulatorio. Entonces es muy importante. Y vamos a ver ahorita otras dos enfermedades que están directamente relacionadas con también la hipertensión. Bueno, ¿cuál es la prevención para la hipertensión? Bueno, ya saben. Los hábitos modificables son los primeros que debemos nosotros de considerar, ¿sí? Como por ejemplo disminuir el consumo de sal, la dieta de sodio. Tenemos que disminuir el consumo de sodio. Tenemos que evitar comer alimentos que no sean nada nutritivos. Hay que evitar fumar, consumir alcohol. Hay que controlar el peso a través de actividad física, ¿sí? Hay que llevar un buen control de nuestros medicamentos si es que tenemos alguna medicación. ¿Sí? Tenemos que ser constantes en el chequeo de la presión arterial y además de, bueno, la alimentación saludable que forma el principal pilar de ataque contra esta patología. Bien, llegamos al evento vascular cerebral, que como lo dijimos también puede ser una complicación de la hipertensión, en donde, eso es muy importante, podemos tener dos tipos de eventos vasculares cerebrales, el hemorrágico y el isquémico. El hemorrágico, bueno, ¿qué va a suceder? Bueno, en el hemorrágico se va a romper una arteria y va a haber salida de sangre a lo que es el tejido cerebral, y generalmente esto se le conoce como derrame cerebral. Y en el isquémico se tapa una arteria y precisamente porque se tapó, deja de llegar sangre a una zona de tejido que se muere, y esto se le llama infarto cerebral. Entonces, un evento vascular cerebral se define como la interrupción del suministro de sangre al tejido cerebral. ¿Qué va a ocasionar esto? Esto va a ocasionar daño permanente y una disminución de oxígeno. Importante, un evento vascular cerebral, podemos tener nosotros del tipo hemorrágico, podemos tener algo que se llama intraparenquimatoso, que es dentro del tejido cerebral, o subaracnoideo. Acuérdense que dentro de la cavidad cerebral, dentro de la cavidad craneana, el cerebro entra perfectamente, pero no está apretado. Hay un pequeño espacio entre el cerebro y los huesos de la cavidad, y que precisamente ese espacio va a estar ocupado por una membrana que va a proteger al cerebro, que se llaman meninges, y que precisamente las meninges son tres, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿sí? Pues precisamente cada una de ellas sirven para proteger y para mantener a salvo el cerebro. Entonces, como es una capa que envuelve el cerebro, puede haber sangrados por debajo de esta capa, y precisamente ahí es donde nosotros le llamamos subaracnoideo, espacio subaracnoideo, porque vean ustedes, aquí se alcanza a ver la meninge, se alcanza a ver las meninges, la membrana que les había mencionado, este es el cerebro, y aquí en este espacio se puede coleccionar sangre. Las dos son delicadas, las dos son de importancia. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que un paciente puede tener un evento vascular isquémico o un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico? Por los síntomas. La presentación es característica. ¿Cuál es esta presentación? Bueno, en primer lugar, puede haber un dolor intenso, una cefalea intensa, un dolor intenso de cabeza. ¿Sí? Es un dolor insoportable, que posteriormente, conforme empiece a evolucionar, van a hacer la aparición de los demás signos y síntomas, como cuáles. Bueno, en el caso de los síntomas más comunes, tenemos debilidad de la mitad del cuerpo o la mitad de la cara. ¿Qué quiere decir? Va a haber una desviación de la boca, una desviación de la cara, y esto puede ser indicativo de un evento vascular cerebral. Ojo, no hay que confundir la parálisis facial con un evento vascular cerebral. La parálisis facial es algo periférico, ocasionado por una alteración del nervio facial, ¿sí? La parálisis facial no tiene nada que ver con la hipertensión arterial, porque son dos etiologías diferentes. Sí,
Un evento vascular cerebral sí me puede provocar desviación de los músculos faciales, de la expresión facial, pero es por el daño que hay de manera permanente al tejido cerebral que controla a esa zona. Entonces, vean ustedes, no solamente va a haber desviación, sino que también va a haber dificultad para movilizar el mismo lado de la cara, no moviliza ni las extremidades, ni moviliza tampoco el miembro torácico ni el miembro pélvico. Y que además puede haber trastornos del lenguaje, es decir, el paciente puede hablar palabras incomprensibles, puede hablar palabras sin sentido o simplemente emitir sonidos guturales. ¿Qué son los sonidos guturales? Son los sonidos que realiza un bebé, ¿sí? Hay otros síntomas asociados, por ejemplo, puede haber pérdida de la sensibilidad en la cara, brazo, pierna o en ambas partes del cuerpo, además de que puede presentar el paciente caídas repentinas, un gran un dolor de cabeza de gran intensidad o dificultad para hablar o entender. Y bien, ¿cuál es el estudio que nosotros vamos a ver? Porque esto es muy importante. Luego pensamos que un golpe en la cabeza, esta radiografía de cráneo, ¿no? Pues realmente la radiografía del cráneo únicamente te permite valorar el hueso. Lo que queremos nosotros es ver si hay algún daño en tejido cerebral y por eso necesitamos utilizar una tomografía axial computarizada. Y que precisamente esta es la imagen de una tomografía axial, en donde claramente podemos observar una imagen de infarto y una imagen de un evento hemorrágico. De aquí de este lado es un evento de tipo isquémico. Vean ustedes, la zona negra, esta que pierde color, es la zona que se infartó. ¿Cómo lo sé? Bueno, tenía un doctor que nos decía que cuando tuviéramos duda de si es normal o no, nos fuéramos a las comparativas y que en este caso, bueno, viéramos esta imagen comparada con la siguiente y precisamente coincide la zona en la que se encuentra. Entonces, esta puede ser de un evento de tipo isquémico y de este lado, bueno, aquí tenemos la mancha blanca de sangre y que precisamente este es de tipo hemorrágico. Factores de riesgo para el desarrollo de eventos vasculares cerebrales. Bueno, tenemos la presión alta, problemas del corazón, insuficiencias cardíacas, colesterol alto, ya lo había mencionado, el tabaquismo y la diabetes. Ven ustedes que son factores crónico-degenerativos. Crónico-degenerativos quiere decir que con el paso del tiempo van a empeorar la salud del paciente y modelo de prevención siempre enfocado a la modificación de hábitos saludables, ¿sale? Es decir, control de un peso adecuado, control de colesterol y presión arterial, ejercicio con regularidad, alimentación saludable y evitar el cigarro y el alcohol. Y bien, por último hemos llegado a nuestra última patología, que es el infarto agudo al miocardio y que precisamente, bueno, es de las patologías más, eh, más rápidas, ahora sí que no te da tiempo de hacer nada, precisamente por la forma en la que ocurre y el órgano en el que ocurre, ¿sí? Cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso del evento vascular isquémico, cuando se infarta una zona del cerebro, pues bueno, el cuerpo puede adaptarse con lo que sobrevive y de alguna manera volver a buscar la reconexión para desarrollar ciertas habilidades que claro está, ya no va a quedar al 100% como antes el paciente, pero tratar de que se adapte lo mejor posible a este tipo de lesiones. En cambio, en un infarto, en una isquemia del corazón, pues es muy difícil que el paciente se recupere, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en algunas regiones carecemos de los medios indispensables, sobre todo aquí donde nosotros grabamos, pues no contamos con una unidad cardiointervencionista, ¿verdad? No tenemos una unidad de terapia intensiva y entonces, pues bueno, esto dificulta sobre todo la atención. Pero bueno, vamos a ver qué es entonces el infarto agudo del miocardio. Bueno, vamos a recordar un poquito de anatomía básica del corazón. Recordemos que precisamente el corazón está formado por aurículas y ventrículos y que precisamente las arterias coronarias son las que van a llevar nutrientes al mismo corazón. El corazón solito da sus nutrientes a través de estas arterias, ¿sí? Bueno,
Vean ustedes que empieza a haber una disminución de flujo a través de estas arterias por alguna situación relacionada con crecimiento de algunas placas de colesterol o bien simplemente por el daño vascular que hay, ya lo hemos mencionado, por el proceso de cicatrización. Entonces, vean ustedes que se forma un coágulo, se forma un, una oclusión en este nivel donde la sangre ya no puede fluir y a partir de este momento toda esta zona que está irrigada, o irrigada quiere decir que se distribuye la sangre por esta arteria, toda esta zona acá aparece punteada, ¿sí? Va a provocar una necrosis en el músculo cardíaco precisamente en toda esta región de aquí. Y precisamente más adelante, cuando es persistente este taponamiento que no se libera a tiempo, no se deshace a tiempo, bueno, va a provocar toda la muerte del músculo cardíaco y por consiguiente ya no va a poder funcionar. Cabe mencionar que la extensión del infarto va a tener diferentes presentaciones clínicas. Hay infartos muy pequeños, es decir, hay zonas del corazón que se infartan muy pequeñas y bueno, no va a provocar más que alguna molestia leve. Pero cuando los infartos llegan a ser extensos, llegan a ser que abarcan gran parte del corazón, bueno, son infartos fulminantes. ¿Y esto qué quiere decir? Que no te da tiempo de actuar y el paciente termina por morirse debido a que gran parte del tejido cardíaco acaba de sufrir una necrosis. Bien, entonces, ¿qué es el infarto? ¿Qué es el infarto agudo al miocardio? Bueno, es una patología que se caracteriza por una obstrucción aguda de una arteria coronaria. Cuando nosotros hablamos de una obstrucción aguda, quiere decir que se da de forma rápida, de forma súbita, ¿sí? Su severidad va a depender de la extensión. Cuando llega a ser muy extenso, ya lo dijimos, se denomina fulminante. Aquí podemos observar dos imágenes de dos corazones. Esta es la parte que se acaba de infartar, la parte necrótica. Observen ustedes aquí, se alcanza a ver un poquito de extensión hacia este lado. Y acá, vean ustedes, esta zona es la que está infartada. Y bueno, sus síntomas van a depender de la zona del corazón afectada. ¿Esto por qué? Porque bueno, el corazón tiene diferentes caras. Y por ejemplo, si el infarto se produce en la cara que está pegada al diafragma, vamos a tener molestias como si fuera una gastritis, porque el dolor va a ser en la boca del estómago. Cabe mencionar que la característica o los dolores que se describen en las bibliografías son relacionadas hacia el lado izquierdo del corazón cuando estamos hablando de la cara precisamente del lado izquierdo, porque cuando se produce en otros lugares el dolor puede ser hacia el lado derecho o hacia la espalda. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del infarto agudo al miocardio? Bueno, vamos a tener un dolor torácico opresivo. Ya dijimos que hacia el lado izquierdo porque se está infartando el lado izquierdo del corazón. Si fuera el lado derecho sería hacia la parte contraria. Puede haber parestesias del miembro superior. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Parestesia quiere decir dificultad de pérdida de sensibilidad, ¿sí? Además de que el paciente refiere como hormigueo, refiere como entumecimiento, y hay una sensación que se denomina sensación de muerte inminente, porque el paciente sabe que se va a morir, siente que se va a morir. ¿Sí? Es una sensación de angustia, de desesperación. Además de que puede presentar sudoración fría, dificultad respiratoria y sensación de dolor abdominal cuando se presenta en la cara diafragmática. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el colesterol alto, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el estrés, el sedentarismo y la obesidad y además los antecedentes familiares relacionados con defunciones por esta patología. Bien, ¿cómo realizamos el diagnóstico, el estudio de un infarto? Pues bueno, a través de un estudio que se denomina electrocardiograma. Acuérdense que en anatomía y fisiología del corazón vimos nosotros que el corazón trabaja con electricidad, trabaja con señales eléctricas. Entonces, el electrocardiograma permite a nosotros ver estas señales eléctricas. Cuando una parte del corazón empieza a fallar, en el electrocardiograma nosotros lo vamos a ver porque precisamente esa parte deja de enviar esas señales. Entonces, ¿cómo es el electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma se colocan unos electrodos en el pecho del paciente
y se toma un estudio donde empiezan a aparecer unas líneas que precisamente me hablan a mí sobre la evolución o sobre la presencia de defectos en el funcionamiento eléctrico del corazón y que precisamente son estas líneas, ¿sale? Que muchos se tatúan, que muchos, pues, ay, es que tiene vida, porque precisamente habla de un buen funcionamiento del corazón. Ahorita no vamos a hablar sobre electrocardiograma, tal vez lo hagamos en un taller más adelante y bueno. Ahora, importante, ¿cuál es la diferencia entre un paro cardíaco y un infarto de miocardio? Bueno, en el paro cardíaco, toda la electricidad con la que funciona el corazón se detiene, ¿sí? No hay fuente de energía eléctrica y por consiguiente eso va a ocasionar que el corazón detenga sus latidos. En el paro cardíaco el problema es eléctrico, ¿sí? Es una parada súbita del corazón. Mientras que en el infarto miocárdico es un problema circulatorio. Algún coágulo de sangre, alguna placa de colesterol tapa la arteria que lleva los nutrientes y entonces por consiguiente deja de recibir oxígeno y se muere esa zona, esa parte del corazón. Importante, se los vuelvo a mencionar, se puede infartar cualquier órgano, puede haber un infarto intestinal, puede haber un infarto cerebral, puede haber un infarto este, cardíaco, ¿sí? Entonces, estos infartos precisamente son porque se deja de administrar oxígeno, sangre y nutrientes a un tejido en específico. Es un problema circulatorio. Bien, ok. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la parte de patologías del aparato circulatorio y del aparato hematológico. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Y bueno, estamos en comunicación y nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego.